Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Un lunes más aquí de forma periódica. Y es que precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. Varios recursos, varias herramientas, incluso varios truquitos para aprender la tabla periódica y cositas que estén relacionadas con la tabla periódica, como puede ser la configuración electrónica, las propiedades atómicas, la historia de los elementos químicos. Bueno, en definitiva, os voy a traer una serie de herramientas, una serie de recursos que os van a ser muy útiles si sois estudiantes de química, ya sea desde lo más básico que todavía no sepáis la tabla periódica o incluso si sois ya estudiantes de universidad o incluso profesores, porque van a ser recursos educativos que podéis utilizar vosotros en vuestras propias clases o en vuestros propios momentos de estudio. Así que no me enrollo más, vamos al lío aquí en A Prueba con Javier, suscríbete y dale me gusta al vídeo porque eso, bueno, me apoya y me ayuda a seguir creciendo y llegando a más gente, que al final eso es lo que me motiva a hacer más contenido y sobre todo que os sirva a todos vosotros. Así que vamos por la primera herramienta aquí en Rincón Educativo. Voy a enseñaros 5 herramientas que seguro que os vienen muy bien. Bueno, la primera de ellas es una tabla periódica interactiva. Vais a ver que algunas son bastante parecidas, por lo tanto, bueno, pues incluso vais a tener para elegir porque, bueno, algunas os gustará más por la parte más visual, porque tiene dibujo, porque tiene más texto, porque por lo que sea, ¿no? Porque algunas seguro que es mejor para memorizar, para aprenderse los elementos de la tabla periódica, otra porque será más avanzada. Bueno, en definitiva vais a tener para elegir seguro, apuntes también os voy a dejar. Y vamos ya con esta primera tabla periódica interactiva de Rincón Educativo. Como veis, aparece la tabla periódica aquí y lo chulo es que le puedes ir pidiendo información adicional. Veis que cada elemento, pues le puedo ir pulsando y nos va a dar bastante información sobre ese elemento de la tabla periódica, como por ejemplo el potasio. Y te saca aquí la configuración electrónica, te saca el periodo y el grupo, aunque bueno, ya viéndolo en la tabla periódica ya lo podríamos haber deducido, pero bueno, también está bien tener la información así listada, la masa atómica, la densidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, incluso te dice el año del descubrimiento, te da incluso la estructura cristalina. Bueno, esto lo podéis hacer con, lo he puesto con el potasio, pero lo podéis hacer con cualquier otro elemento de la tabla periódica. El cloro, veis que aparece la estructura cristalina. Bueno, en definitiva, veis que simplemente pulsando en cada uno de esos elementos de la tabla periódica, pues aparece esa información adicional. Además, veis que le podéis pedir cierta información adicional aquí debajo de cada uno de los elementos, por lo que podéis ir viendo también gráficamente o visualmente la ordenación de esas propiedades atómicas. Por ejemplo, aquí este redondel verde que veis en cada uno de los elementos es el tamaño atómico, pero yo en vez de pedirle el tamaño le puedo pedir, por ejemplo, el radio iónico y ordenarlas por radio iónico. Ordenarlas no, sino que te aparezca aquí el número y entonces tú ya visualmente veas cómo crece o cómo decrece a lo largo de la tabla periódica, ¿no? Veis que aparece el radio iónico en picómetros, debe ser esto. Aparece aquí 66, 60, 31, etcétera. Pero lo podéis hacer también con la estructura electrónica, con el radio iónico. Bueno, aquí aparecería, por ejemplo, esta sería la configuración electrónica, ¿verdad? El corchete este quiere decir la estructura de gas noble del gas anterior, por ejemplo, el del neón sería la estructura del helio, que sería 1s2, más el 2s2, 2p6. Eso por si alguien no sabía lo que era el corchete este, pero como veis también podéis hacerlo con la valencia, con el radio atómico, con el radio iónico, la electronegatividad, la energía de ionización primaria, quiere decir la primera, por el punto de fusión o por el punto de ebullición, incluso lo podréis hacer poniéndole dos de esas medidas debajo de cada uno de los elementos. Bueno, en definitiva, una herramienta bastante chula para aprenderse la tabla periódica, para ver las propiedades atómicas y para verlo visualmente. Espero que os haya gustado. En la misma página web tenemos una línea temporal de la tabla periódica. Esto es por si os queréis aprender o por si queréis investigar sobre la historia de la tabla periódica, lo cual es bastante útil, sobre todo si estáis ya en la universidad o si estáis ya en bachillerato, que os puede ayudar a entender algunas cosas. Siempre al final entender la historia, entender cómo han surgido
los hechos, cómo se han ido descubriendo en este caso los elementos químicos, pues es algo que nos ayuda a entender los conceptos y sobre todo a fijar los conceptos en la memoria, que al fin y al cabo es lo que pretendemos si somos estudiantes, no retenerlo para no tener que estudiar, memorizar una y otra vez y sin acabar de retenerlos en nuestro cerebro. Bueno, veis cómo a partir de 1750 aquí arriba aparece una línea temporal en el que explican qué elementos se han ido, em, pues eso, ¿no? Descubriendo, veis que aparece aquí el níquel, por ejemplo, el primero, ¿no? Y te explica cómo se descubrió, intentando extraer cobre del mineral conocido como falso cobre, también llamado niquelina. Bueno, veis que además se agrupan también un poco por momentos históricos, ¿no? En este caso, de 1750 a 1899, el llamado ciclo de las luces, ya sabéis, con la ilustración y todo esto, pues se descubrieron todos esos elementos que aparecen ahí señalados ahora mismo en la tabla periódica, lo cual también nos ayuda a entender por etapas históricas, ¿no? Y si vais moviendo la tabla periódica, pues vais viendo en qué años se fueron descubriendo esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí entre 1800 y 1805, pues tuvimos un par de, unos años bastante prolíficos, ¿no? En los que se descubrieron bastantes elementos, lo mismo en el año 1880, en torno a ese año, en torno a, 1900, bueno, en definitiva, que le podéis eh, echar un vistazo, podéis interactuar con esta línea temporal que es bastante interesante, ¿no? Por supuesto, los últimos elementos en descubrirse pues son aquellos que no aparecen en la naturaleza, sino que hay que sintetizarlo en el laboratorio, ¿no? Que evidentemente pues son los que tienen un número atómico mayor, ¿no? Aquí aparecen el rengenio, el livermorio, el nionio, etcétera. Y veis que, sobre todo, que va apareciendo un poquito de la historia de esos descubrimientos, ¿no? Para los más de 100 elementos de la tabla periódica. Espero que os haya servido. También si sois profes creo que puede ser un recurso bastante interesante y vamos a ver otra tabla periódica interactiva. Aprovecho para deciros, sobre todo si sois profesores, que la página rinconeducativo.org tiene un montón de recursos que creo que se pueden utilizar bastante en física y química, ¿no? Sobre todo en temas de energía y medio ambiente, pero como veis, pues para química hay un montón de recursos. Seguro que alguno de esos le podéis sacar bastante provecho. Una de mis tablas periódicas interactivas favoritas es esta de P-Table, que ya os la he recomendado en otras ocasiones. Y es que tiene tanto la propia tabla periódica, además aquí ya veis que viene de los grupos del 1 al 18, como mucha información adicional. Las propiedades atómicas, la estructura electrónica, los isótopos o incluso los compuestos que forman cada uno de ellos. Pero además es bastante interesante porque al ir clicando sobre cada uno de esos elementos va apareciendo bastante información adicional. Además veis que te los viene clasificado aquí por tipos de elementos, metales, no metales o incluso dentro de los metales, pues alcalinos, metales de transición, lantánido y actínido. Bueno, vamos a ver por ejemplo el potasio, que era el mismo que habíamos sacado antes. Ah, tenemos que seleccionar la información que queremos, ¿verdad? Sí, propiedades, por ejemplo. Vale, pues ya veis que en propiedades aparece aquí una información a la izquierda que, bueno, era parecido a lo de antes, ¿no? Peso atómico, electronegatividad, punto de fusión, punto de ebullición, pero si vamos cambiando el elemento seleccionado, pues va saliendo la información de ese elemento. Por ejemplo, el potasio, que era el que habíamos cogido el primero, pues ahí tenéis, ¿no? El potasio es un alcalino a 0 grados de sólido, incluso lo podemos cambiar el la temperatura para ver el estado de agregación en el que se encontraría, la electronegatividad, punto de fusión, etcétera. Pero es que además ves que con el tema de los colores va ordenando esas propiedades atómicas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo la electronegatividad, ¿verdad? Es el que hemos seleccionado, sí, porque es este que está seleccionado aquí a la izquierda. Veis que el elemento más electronegativo es el flúor, ¿no? Y sobre todo, lo importante muchas veces más que la ordenación de los elementos es ver las tendencias a lo largo de la tabla periódica por grupos y por periodos, ¿no? Entonces veis que aquí va siendo más oscuro, arriba a la derecha, por lo tanto eso quiere decir que la electronegatividad crece a lo largo de los grupos, sin embargo, decrece, ¿no? Porque cuanto más alto sea el periodo, pues más baja es la electronegatividad. Eso quiere decir que decrece
a lo largo de los periodos. En cualquier caso, los elementos más electronegativos arriba a la derecha, menor periodo y mayor grupo, ¿no? Por supuesto, en este caso evitando los gases nobles. Bueno, no sé si queréis ver más cositas. Sí, esto de aquí de las pestañas de arriba, que yo creo que son las más interesantes. Los electrones, ¿no? Que nos da la configuración electrónica, tanto con el gas noble anterior más la capa de valencia. Esto es bastante interesante porque aquí verías lo que es la capa de valencia, escrito de esta forma, la configuración electrónica y expandida ya la verías completa, ¿vale? No sé, evidentemente depende del tiempo que lleves estudiando química, el que te interese una u otra, pero bueno, en cualquier caso es la misma información, ¿vale? Los niveles de energía o los números cuánticos, ¿vale? El número cuántico principal, el secundario, orbital, etcétera. Bueno, veis también, por ejemplo, que aquí aparecerían los elementos organizados por esos orbitales, precisamente, ¿no? Lo que estábamos viendo ahora con los números cuánticos, ya sabéis que la configuración electrónica, los niveles de energía y los números cuánticos y orbitales, pues es todo, digamos, va todo junto, ¿no? O sea, una vez tienes otro, bueno, siempre suponiendo configuración electrónica fundamental, pues va sacando la información de todo lo demás. Pero aquí, como veis, es bastante visual, ¿no? Se ve, por ejemplo, el principio de exclusión de Pauli. Por eso se crea el número de pin, ¿vale? Para que dentro del mismo orbital sean los dos electrones con el spin distinto para tener los números cuánticos distintos. Y bueno, en definitiva, creo que se puede interactuar bastante con esta tabla periódica. Más cosas, los isótopos también, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver el potasio, que era el elemento que estábamos viendo, y al pulsar veis que aparecen aquí la cantidad de isótopos, es decir, los mismos elementos que tienen el mismo número atómico, pero tienen distinto número másico, es decir, mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Y además incluso te dice cómo se van formando esos isótopos, lo cual si estáis estudiando física nuclear o si estáis estudiando ya química un poquito más avanzada, pues puede resultar bastante interesante, ¿no? Para quizás ya mediados de la universidad, pues una cosa que os puede resultar bastante interesante. E incluso no solo los isótopos de cada uno de los elementos, aquí lo hemos visto con el potasio, pero también lo podríamos ver con el aluminio, ¿eh? Podríamos ver los compuestos que forman cada uno de esos elementos de la tabla periódica. Vamos a ver, por ejemplo, el potasio, cada uno de esos compuestos que forman un elemento, ¿no? Le daba compuestos, creo que no me funciona ahora, o algo estoy haciendo mal, o he pulsado en otro. Ay, creo que esta pestaña o funciona mal o algo se me está escapando aquí. Ah, vale, porque lo tenía que arrastrar aquí. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Si una vez arrastras el oxígeno, pues te aparecen todos los compuestos que forman el oxígeno. Y si ponemos, por ejemplo, el potasio y el oxígeno, te dan los compuestos que formarían el potasio y el oxígeno. Vamos a poner también el cloro. Veis que ya aparecen menos, pero bueno, todavía aparecen unos cuantos, ¿no? Bueno, bastante interesante porque muchas veces, sobre todo cuando estamos estudiando formulación orgánica, formulación inorgánica, no sabemos si este compuesto podría existir o no en la naturaleza. Así que bueno, es bastante interesante, pero sobre todo veis que aquí hay muchas funcionalidades con esta tabla periódica interactiva. Incluso seguro que habrá alguna que, que me haya, que no haya yo descubierto o alguna aplicación o funcionalidad que le podáis sacar provecho de otra forma que a mí no se me haya ocurrido. Y bueno, creo que se le puede sacar bastante provecho. Y además todavía me queda por lo menos otra. Así que vamos al lío. Esta tabla periódica de Fisher Scientific tiene una aplicación para aprenderse la tabla periódica brutal. Bueno, veis que esta quizás tiene menos funcionalidades que las anteriores, que tan solo tiene la clasificación por metales, no metales, estados, grupos y periodos, y abajo vienen bastante ordenados en orden creciente de número atómico, que además es como nos interesa, tanto para ubicarnos en la tabla periódica o como para deducir la configuración electrónica fundamental. También tenéis un poco de información de cada uno de esos elementos si pincháis aquí abajo, por ejemplo, el oxígeno o el cloro, por ejemplo, pues veis que viene aquí una información, digamos, básica. Pero yo creo que aquí la aplicación más interesante, además por no repetirme tampoco, es la de
que aparezcan solo los grupos de la tabla periódica. Por ejemplo, si yo le doy grupo 2, me aparecen los elementos del grupo 2. Grupo 1, aparecen los elementos del grupo 1 y así con cualquiera de los 18 grupos de la tabla periódica. Lo más interesante me parece aprenderse la tabla periódica así, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tapo el 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y ahora lo muestro y compruebo si lo he dicho bien. Lo mismo con el 2, lo mismo con el 3, 4, 5, 6, 7. Por periodos también lo podréis hacer, pero bueno, ya sabéis que la tabla periódica se suele estudiar por grupos, más, tiene más sentido. Así que me parece una herramienta para interactuar con la tabla periódica y sobre todo si estáis empezando con la tabla periódica para aprenderos la tabla periódica, ya os digo, poner el grupo 1 y ver si lo habéis acertado, ¿no? Lo tapamos, mejor dicho, y decimos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Si lo acierto, pues voy con el segundo y así sucesivamente hasta el grupo 18 y así seguro que os acordaréis y memorizaréis la tabla periódica que al principio sé que cuesta, así que creo que es una aplicación brutal de esta página web. También voy rápido con esta tabla periódica interactiva de Google porque la mayoría de las funcionalidades ya las hemos visto. Dejaré todos los enlaces por aquí abajo para que las bicheéis, para que interactuéis con ellas y aprendáis mucha química y física también, ¿no? Que al fin y al cabo no dejan de estar relacionados con estas herramientas. Pero esta, por ejemplo, creo que se le puede sacar el provecho porque te viene aquí una representación de cada uno de los elementos de la tabla periódica. En este caso, por ejemplo, sería el selenio, ¿no? Le vamos a darle, por ejemplo, a nuestro querido potasio, que es el que venimos usando en prácticamente todo el vídeo. Y te viene una representación aproximada, eso sí, de los protones, de los neutrones y de los electrones por los niveles. En este caso sería siguiendo el modelo de Bohr, ya sabéis, con los niveles cuantizados, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etcétera. Creo que aunque la representación, bueno, habría que cogerla con pinzas porque ya os digo, sería solo válido para la representación del modelo de Bohr, pero si estáis en bachillerato, por ejemplo, o acabando secundaria, os puede ayudar sobre todo eso, ¿no? A visualizar el tema de los niveles, ver cuántos electrones caben en los niveles, entender también un poco el significado del octeto. Bueno, creo que es bastante interesante y bueno, a lo mejor os gusta más esta herramienta que otras que las hemos visto, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, vemos que los primeros elementos, como en este caso el hidrógeno, pues están mucho más vacíos que aquellos como por ejemplo el yodo, ¿no? Que tiene muchos más electrones y muchos más niveles llenos. Bueno, espero que también le saquéis bastante provecho a esta herramienta de Google. Y vamos por último a apuntes para aprenderse la tabla periódica y conceptos relacionados. Así que no podía dejarme atrás los apuntes de la tabla periódica de A Prueba con Javier para que le deis aquí mucho amor, muchos likes, le guardéis y así lo tengáis a mano, que además son apuntes que he hecho hace nada, 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 así que apuntes reciclados, renovados y que creo que están bastante sintetizados, ¿no? Fijaros que en tan solo 2 páginas aparecen la explicación de la tabla periódica, cómo se ordenan los elementos de la tabla periódica, la regla de los tetos, las familias, las propiedades atómicas, información bastante importante como los números cuánticos, el diagrama de Moller que os ayudará con la configuración electrónica, explicación de las principales propiedades atómicas, cómo se comparan estas propiedades en grupo y en periodo, y además explico también la explicación, que hay que entenderla, ¿eh? No es tan sencilla, hay que entenderlo bien. O, por ejemplo, la explicación de las valencias. Así que os dejaré todos los enlaces aquí en la descripción para que interactuéis y aprendáis con estas herramientas. Espero que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo aquí en A Prueba con Javier. Suscribiros si queréis muchos más tips de estudio, cursos de mate, física, química, herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación, entrevistas, carreras educativas, carreras profesionales y mucho contenido de interés que espero que os ayude con vuestros estudios y con todo lo demás, porque al fin y al cabo aprender es algo que tenemos que hacer toda la vida y espero que os acompañe en todo ese proceso. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.